Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Hoy es jueves 26 de febrero de 2026. Les saluda con afecto Jorge Manuel Mendoza Solana, en esta ocasión desde La Habana, en la República Socialista de Cuba, en estos momentos en que este país está atravesando una situación económica por el bloqueo económico, comercial, financiero y ahora energético que ha ejercido el gobierno de los Estados Unidos sobre este país. Vamos a hablar sobre ello. La Habana es la capital de la República Popular Socialista de Cuba. Es una ciudad aproximadamente de 2 millones de habitantes. Es además patrimonio histórico de la humanidad. Está dividido en grandes municipios. El primero es La Habana Vieja, que es el casco histórico donde se dio la fundación de esta ciudad. Seguidamente Centro Habana, que es donde hay gran cantidad de estos edificios que les he mencionado, y justamente es por donde vamos pasando. Vean ustedes en las imágenes, aquí está, por ejemplo, lo que era antes el Teatro García Lorca, ahora es Alicia Alonso, y en el fondo se ven las cúpulas del Capitolio, que es una construcción muy semejante al Capitolio de Washington, incluso es unos centímetros mayor que el original que está en la capital de los Estados Unidos. Posteriormente está el Parque Central, que era, digamos, que la ciudad central de La Habana, y que se han desarrollado un conjunto de líneas hoteleras en este circuito de la ciudad. Y más adelante está también El Vedado, que es otro municipio, y siguiendo la parte del mar, pues se encuentra también el municipio de Playa, es donde está Miramar, y muchas otras construcciones ya más modernas que correspondieron al periodo en que los estadounidenses estuvieron en esta ciudad, en la época de Fulgencio Batista. No hay que olvidar de que actualmente la ciudad ha recuperado muchos de estos edificios, que son los que actualmente le han dado una nueva fisonomía al lugar. Este es el Capitolio, el cual es una réplica exacta del Capitolio de Washington, la ciudad capital de los Estados Unidos. En La Habana se pueden ver cualquier cantidad de autos como los presentes, que son modelos que datan desde 1929 hasta los años 60 del siglo pasado. La música es parte de la manera de ser y de vivir del cubano. De este país han surgido los ritmos como el mambo, el cha-cha-cha, el bolero. Es el danzón el considerado el baile nacional de este país, dentro de otros muchos géneros, y es muy común encontrarse en cualquier plaza, tanto en La Habana Vieja como en El Vedado, y en cualquier parte donde usted encuentre un restaurante o un paladar, como se le llama en Cuba comúnmente. Estos músicos que son la representación cubana del son, esta música que ha trascendido mundialmente, lo mismo que la música de Pérez Prado, de la Sonora Matancera, de Benny Moré y de muchos grandes artistas y músicos cubanos que le han dado fama mundial a este país caribeño. Antes de la revolución de 1959 que comandó Fidel Castro Ruz, al igual que Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, el país tenía básicamente una población basada en la explotación de la tierra y de las grandes empresas estadounidenses que se fincaron aquí en la isla para explotar la tierra de los cubanos. Era muy común, por ejemplo, ver en La Habana, particularmente en el Malecón, aterrizar a las avionetas que venían procedentes de la Florida para hacer negocios en este país, en el Hotel Duville, en el Nacional o en el anteriormente llamado Hilton, que ahora es La Habana Libre, y desde entonces Cuba se había convertido prácticamente en el burdel preferido de los norteamericanos. Abundaban los centros nocturnos, los cabarets, las mujeres bailando de noche, la mafia andando, la inseguridad en las calles, y por lo tanto La Habana se había convertido prácticamente en una ciudad insegura,
Alrededor de ellos la pobreza deambulaba por todos lados. Más del 99% de la población era analfabeta y la seguridad social era prácticamente nula para la población más necesitada. En 1959, el 1 de enero, entra triunfante el ejército revolucionario a La Habana, terminando así una era de dominación del grupo de Estados Unidos comandado por la dictadura de Fulgencio Batista, y se dio origen a esta nueva etapa que desde 1959 viene viviendo la República de Cuba, convirtiendo a Cuba en el primer país socialista en América Latina. Esa es justamente la razón por la que este modelo de gobernar y de beneficio social no le convino mucho a los Estados Unidos y empezó con un proceso de bloqueo que hasta hoy persiste. La revolución logró en muy poco tiempo abatir el analfabetismo, convirtiéndose así en el primer territorio libre de analfabetismo. Dio educación al 100% de los estudiantes en edad escolar, garantizándose así que el nivel promedio de escolaridad en este país sea hasta el nivel de preparatoria. En Cuba, en todo el país, la atención médica y las medicinas, los hospitales, las operaciones son totalmente gratuitas. Tiene un índice de seguridad social mucho mayor que el de propio Estados Unidos. Este modelo de construcción social no era muy bueno para la ideología norteamericana porque se podía constituir en un ejemplo peligroso para el resto de los países de la América Latina. Él quiso imponer en su primer momento a un gobierno que pudiese favorecer a los intereses norteamericanos. La revolución no lo permitió y entonces decidió bloquearlo. El bloqueo son una serie de sanciones y restricciones para que países que puedan comerciar con Cuba, por ejemplo, comprar petróleo, medicinas, artículos médicos, alimentos, tecnología, toda una serie de elementos que esta población necesita para poder sobrevivir, no se las vendan, y sanciona a esos países que comercien con ellos imponiéndoles multas multimillonarias que le impiden entonces a esos países poder comerciar con la isla. Sin embargo, durante el periodo de la Unión Soviética, el país pudo sobrevivir gracias a la ayuda de este organismo multipoderoso, porque a cambio de un buque de petróleo, Cuba le daba un buque de azúcar, y ese intercambio había favorecido y permitido por lo menos desarrollar muchas de estas partes en el ámbito de carácter social y económico de la isla. En 1991 colapsó la Unión Soviética y por lo tanto inició un periodo difícil para la isla cubana. Se creó una zona muy especial que se consideraba como la opción cero. Es decir, en ese momento histórico no había absolutamente nada, ni para comer ni gasolina para poder transportarse. Cuba no es la primera vez que tiene este carácter de sanciones impuesto por los Estados Unidos. Tiene ya 67 años luchando por sobrevivir en un bloqueo criminal, atroz e irresponsable contra una nación pequeña que no puede constituir una amenaza para una superpotencia tanto económica como militar. Cuba en realidad es un país que se ha defendido heroicamente para tratar de que la educación, la salud pueda llegar a toda la población, y de esa manera también ha desarrollado algunos aspectos de la medicina que le han dado fama también a sus médicos cubanos. Estas medidas coercitivas se han vuelto a endurecer de nueva cuenta como en el año de 1991 en el llamado periodo especial, y se han endurecido más fuerte aún porque ahora el gobierno de los Estados Unidos restringe y prohíbe a los países que le enviaban petróleo a Cuba, que le vendían petróleo a Cuba, como el caso de Venezuela y México, ya no pueden venderle porque tienen sanciones severas que pudieran afectar la economía de esos países. Demostrando así el gobierno de los Estados Unidos la verdadera intención
de exterminar a la revolución por medio del ahorcamiento energético, porque si no hay gasolina, no hay movilidad, no hay luz eléctrica, no hay energía en los hospitales ni en las escuelas, ni la posibilidad de que el transporte público y la comunicación entre las provincias se pueda llevar a cabo. Aquí. Muy a pesar del aislamiento que en este momento tiene Cuba y a pesar de las sanciones energéticas y de no poder adquirir el petróleo, Cuba sobrevive. Ahí tienen ustedes la movilidad en esta ciudad, que es la capital de Cuba, en la ciudad de La Habana. Han inventado ahora, los chinos han traído cualquier cantidad de motos que se mueven a través de la energía acumulada, a través de las baterías, que son además ecológicas, no hacen ruido. La movilidad también manual, con los pedales, este tipo de bicicletas que ustedes observan allí. Y la gasolina prácticamente se guarda para la movilidad de las personas en los hospitales y el servicio público, que también ya es escaso, pero que aún así sobrevive porque la energía en los hospitales son necesarias. Las ciudades se mantienen por horas a oscuras, a veces pasan 2 y 3 días y no hay luz. Y la ciudad de La Habana, por ejemplo, es la que quizás menos sufre, porque en la zona esta de Centro Habana, El Vedado y lo que es la Habana Vieja, la energía se suspende solamente 5 o 6 horas y el resto del día tienen energía eléctrica. No lo mismo pasa en provincia. Por lo tanto, es importante de que ya la suspensión que están llevando a cabo a través de acuerdos en la Organización de las Naciones Unidas y de los países latinoamericanos, y la posición incluso de la presidenta Sheinbaum Pardo en México, va a permitir, creo yo, en muy corto tiempo que se restablezca de nuevo el abastecimiento de petróleo, porque eso es inhumano, querer que esta población pueda morir nada más porque hay una persecución energética. Cuba, de todas maneras, tiene el ingenio de su gente, la alegría a pesar de todas estas situaciones que se viven. No deja de bailar, de cantar. La música es para los cubanos la parte en cómo pueden eliminar un poco el estrés y llevarse un poco más fácil el día a día en esta isla permanentemente bloqueada. Así que de todo corazón deseamos que muy pronto el diálogo, el corazón se abra de todos los humanos en América Latina, y que en vez de guerra haya diálogo y haya paz, para que las cosas mejoren en la isla y que los gobiernos y los países sean los únicos capaces de resolver sus problemas de carácter interno. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy en Palizada en la Crónica. Les agradezco a todos sus muestras de cariños y por supuesto los comentarios que nos han hecho llegar. Nos vemos en la próxima. Retomamos de nueva cuenta el horario el próximo miércoles.